Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del día de hoy. Previamente unos avisos institucionales. La Universidad de Montevideo les reitera que los certificados de asistencia van a estar a disposición de todos los asistentes al término de la actividad, allí afuera en el hall, y que además el libro también está a la venta en el hall a precios promocionales para los asistentes. Bueno, ya hice los avisos comerciales, así que ahora me voy a poner a trabajar con esta mesa que va a ser este segundo panel que va a implicar nada menos que los desafíos de las instituciones para fortalecer el nuevo sistema de justicia penal. Como todos sabemos, como ya lo dijeron nuestros maestros de la Academia Procesal, que tuvieron además la inteligencia de hacer un Código General del Proceso, también cuando en toda América Latina no existía un proceso por audiencias en materia civil, nos decían que ninguna estructura procesal nueva tiene éxito si no hay los recursos necesarios. Infraestructura, recursos humanos, y de eso se va a tratar este panel, porque de alguna manera la implementación va a determinar también el éxito o no de la aplicación de la normativa. Por mejor normativa que tengamos, si no tenemos buenos elementos para aplicarla, no la vamos a tener. Por eso, una de las preocupaciones que yo ya planteé al doctor Gonzalo Rúa, por ejemplo, y tiene que ver con la implementación, es la duración de las audiencias eventuales, porque eso implica también organización de personal y de infraestructura a nivel de todos los operadores, de fiscales, de jueces y defensores públicos fundamentalmente. Así que vamos a comenzar con este panel y le vamos a dar la palabra al doctor Gustavo Nicastro, secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia. Señora coordinadora de la mesa, doctora Raquel Andeira, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo. Señora directora del área Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, doctora Patricia Marquisá. Señora directora nacional de la Dirección Nacional de la Defensa Pública, doctora Verónica Acuña. Señor director de Formación Policial del Ministerio del Interior, comisario mayor Henry de León, público en general. Primero que nada, darles las gracias a la Universidad de Montevideo y particularmente a Santiago Pereira por la invitación que nos cursó para escribir en este libro. Lo que voy a decir ahora no es sobre lo que escribimos junto con el doctor Chediak en el libro, porque eso se presentó en septiembre del año pasado, de manera antes de la entrada en vigor del nuevo CPP. Fue un análisis más bien dogmático, teórico, y con las medidas que se habían dispuesto por parte de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial para la implementación del nuevo código. A lo que voy a referir ahora son a los desafíos y a las dificultades y a las soluciones que le ha dado el Poder Judicial a la puesta en práctica, a la implementación del nuevo CPP. Como ventajas más importantes que podemos destacar del nuevo sistema tenemos la publicidad. La publicidad que a lo que apunta el código no es a juicios con audiencia, sino que a lo que apunta es a una verdadera justicia en audiencia, un proceso transparente, un proceso claro. Como bien señala la publicidad de la Fiscalía General de la Nación, esa muchacha que se saca la venda, que se descorre el velo, entonces puede apreciar cómo funciona el proceso penal. ¿Y por qué esta prioridad que se le da a la publicidad? Porque ya lo decía el maestro Couture, el pueblo es el juez de los jueces. Entonces también, como Couture mencionaba a Mirabeau, con una frase que es muy elocuente y que es muy gráfica, que Mirabeau decía: yo no le temo a los jueces, ni a los más abyectos, ni a los más depravados, si es que su justicia la hacen delante del pueblo. Entonces, como servidores públicos que somos, estamos realmente contentos y estamos encantados de esta publicidad del nuevo código, porque también, como decía el fiscal general de la Nación, permite ver lo que funciona bien, pero también permite ver lo que no funciona bien, y entonces eso es un estímulo muy grande para que sigamos trabajando para poder mejorarlo. También otras ventajas: víctimas y familiares informadas por los fiscales de las investigaciones, un nuevo Código del Proceso Penal que reconoce facultades más amplias y más claras para las presuntas víctimas de delitos,
No sucedió lo que se preveía en un principio, que para eso ha trabajado la Suprema Corte de Justicia con la Dirección Nacional de la Defensa Pública para preparar la defensa de las víctimas, la asistencia letrada para las víctimas. No pasó el aluvión de demanda de las víctimas en el nuevo proceso penal, de la misma forma en que tampoco ocurrió un aluvión de, comparándolo con la publicidad, en el Código General del Proceso, el aluvión de personas asistiendo a las audiencias que también se había previsto por parte de la publicidad. Bueno, las víctimas tal vez deban empoderarse de esos derechos que le reconoce la nueva legislación y entonces eso esperamos que paulatinamente le dé una participación más intensa de lo que ha ocurrido hasta este momento. Otra ventaja es que se reducen en gran medida los costos del Estado. La figura del proceso abreviado, que también tiene algunas desventajas que voy a mencionar a continuación, genera también un importante ahorro para el Estado, no solamente de sus recursos materiales, sino también de sus recursos humanos. Algunas cuestiones para reflexionar. El comienzo del trabajo fue lento durante los primeros meses de implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Noviembre y diciembre fueron meses de una lentitud marcada en la prosecución de los juicios, en la iniciación de los juicios. Esto determinó una rebaja en la población carcelaria. Se estimó, conforme a los estudios que se hicieron, que en el mes de noviembre, en los meses de noviembre y diciembre, hubo una reducción en la eficacia, es decir, medido en comparación con los procesamientos que hubo en el mes de octubre, del 50% del sistema. Esto, si bien es un número llamativo, no nos alarma tampoco mayormente, porque bueno, los expertos del CEJA, otros expertos internacionales que han sido consultados, demuestran que siempre en los primeros meses de rodaje del nuevo sistema se aprecia una disminución en la eficacia. También se aprecia la tendencia de que los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa conllevan, junto con el proceso abreviado, la aplicación de penas mínimas para determinados tipos de delitos. También se había señalado en el primer panel que en otros ordenamientos jurídicos la procedencia o la aplicabilidad de determinados institutos, como el proceso abreviado, se marca en función de las penas máximas que prevé el legislador para esos delitos, lo cual marca el nivel de disvalor para la sociedad de ese tipo de delitos. En nuestro ordenamiento se prevé, por ejemplo, para la aplicación del proceso abreviado, lo prevé el artículo 272 del nuevo CPP, prevé que se toma como base para la procedencia la pena mínima prevista para ese delito siempre que llegue a determinado guarismo que se maneja en 6 años. Y esto ha dado lugar, ha trascendido también en la prensa, a que en determinadas hipótesis, sea de delitos de atentado violento al pudor u otros tipos de delitos vinculados que atentan contra la libertad sexual, se han llegado a acuerdos y se han realizado procesos abreviados en los cuales se ha aplicado penas reducidas a esos autores, lo cual también eso es un tema para analizar, para reflexionar, a ver cómo van a instrumentarse esos acuerdos y esos procesos abreviados para determinados tipos de delitos. Bueno, como balance de estos 6 meses de aplicación del nuevo CPP, tenemos que mencionar el trabajo de la OPEC, la Oficina Penal Centralizada, que es una oficina pionera, es una oficina única en nuestro país, ha dado muy buenos resultados con la gestión, la tramitación de las solicitudes de formalización, los inicios de los procesos penales comenzados por la Fiscalía Nacional de la Nación, los informes que ha dado la OPEC y lo que nosotros hemos escuchado de los operadores da cuenta de un comienzo exitoso de esta oficina, a tal punto que se ve la posibilidad de replicar esta experiencia en el interior y no solo en materia penal, sino que también esta buena experiencia de nuevo modelo de gestión de las oficinas también se está analizando junto con el CEJA la implementación, la aplicación de un plan piloto para las oficinas de los juzgados civiles de nuestro país. ¿Por qué? Porque también el estudio del CEJA, que entregó el año pasado, pone énfasis en la gestión de los recursos humanos y de los recursos materiales. Nosotros tenemos buenas normas jurídicas, tenemos buenos operadores comprometidos con la tarea, pero en lo que tenemos que mejorar y mucho es en la gestión de los recursos materiales y de los recursos humanos, y en eso está abocado la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial todo. Desarrollo y adaptación de los sistemas informáticos al nuevo modelo.
Desde el punto de vista del Poder Judicial, la implantación de los nuevos sistemas informáticos ha sido exitosa. Hasta el momento se registran en nuestros sistemas muy pocas fallas en la operatividad, lo cual ha permitido, desde el punto de vista del Poder Judicial, una correcta implementación en estos primeros tiempos. También estas críticas positivas se extienden al sistema de grabación de audiencias Audire. También, si bien supuso un cambio muy importante en la registración y en el modo de trabajar en las audiencias, también los resultados han sido francamente positivos. El ITF también incorporó el Sistema Nacional de Pericias. Tenemos que seguir trabajando en esto junto con la Fiscalía General de la Nación y junto con el Ministerio del Interior, con la Policía Científica, como para poder mejorar este sistema. Pero el sistema informatizado permite la solicitud y la emisión de los informes periciales y se está trabajando para que la Fiscalía tenga acceso remoto a esos informes periciales. Una de las reivindicaciones de la defensa pública, que seguramente lo va a mencionar la señora Directora Nacional de la Defensa Pública, no quiero sacarte tema, Verónica, pero simplemente como un comentario, una de las reivindicaciones que hace es que también la Defensa Pública tiene que tener acceso a ese Sistema Nacional de Pericias, porque para poder garantizar la igualdad de armas entre Ministerio Público y Defensa Pública, lo cual, a mi humilde juicio, parece muy razonable. Diversas situaciones que se han planteado, algunas ya superadas y otras en vía de solución. En cuanto a la interoperatividad entre los sistemas informáticos del Poder Judicial, que es el SIDE, el Sistema de Ingreso y Distribución de Expedientes Penales, el Sistema Nacional de Pericias y las notificaciones electrónicas de expedientes, y el sistema de la Fiscalía, el SIPAU, el sistema relativo al proceso penal acusatorio, como un dato de la realidad, tenemos que decir que no se realizaron pruebas exhaustivas para comprobar la correcta interoperatividad entre estos sistemas antes de la entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal, lo cual provocó algunos desajustes al comienzo que paulatinamente, y seguimos trabajando en eso, se han ido mejorando y se van a continuar mejorando en el futuro. El Poder Judicial todavía sigue recibiendo solicitudes automáticas a través de este sistema por parte de la Fiscalía que presentan algunos errores en el NUN, que es el número único de noticia criminal. Entonces por eso el sistema del Poder Judicial lo rechaza y entonces eso tal vez demora un poco la operativa del ingreso de estos nuevos asuntos, pero también sobre eso estamos trabajando. Turno de la mañana y turno de la tarde. Bueno, ¿qué pasa con el turno de la mañana y turno de la tarde? La operativa del nuevo proceso penal por parte del Poder Judicial se organizó en función de dos turnos, un turno de la mañana y un turno de la tarde. Perfecto, me apuntan que faltan 2 minutos nada más. Entonces, ¿cuál es la diferencia más importante? Que el 20% de la carga de trabajo de todo el día se registra en el turno de la mañana. El 80%, el restante 80% se registra en el turno de la tarde. Entonces, ¿eso qué supone? Un desaprovechamiento de recursos humanos y materiales que habían sido previstos de manera equitativa para poder distribuir el trabajo en la mañana y en la tarde, que no obedece estrictamente a los flujos de trabajo que habían sido convenidos con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, bueno, vamos a tener que pensar en la manera de ajustar eso como para poder lograr un desarrollo más eficiente del trabajo. Con relación a la defensa pública, muy brevemente, porque eso seguro lo va a desarrollar la señora Directora Nacional, hay algunas dificultades con relación al acceso de la carpeta de investigación de los fiscales. No tanto en cuanto al soporte material, sino en cuanto al manejo informático de estos datos. ¿Por qué? La Suprema Corte de Justicia le proporcionó, antes de la entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal, un pendrive a cada uno de los defensores públicos, de manera entonces que lo que se había convenido era que los defensores iban con ese pendrive a la Fiscalía y entonces ahí el fiscal le proporcionaba toda la información que tenía del caso. Eso actualmente no se está verificando como correspondería. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo se organizó en función de 2 defensores públicos coordinadores y un equipo de apoyo que trabaja en Fiscalía, y después otro grupo de defensores que trabaja directamente en el juzgado cuando se van a realizar las audiencias de formalización. Entonces lo que pasa es que esos defensores coordinadores y el equipo de apoyo tienen que enviarle vía WhatsApp, que dicho sea de paso, los teléfonos que le ha proporcionado el Poder Judicial a los defensores no tienen
esa conexión por WhatsApp no permite la operación de ese sistema, entonces tiene que mandarle sea las fotografías de la carpeta, sea los audios de las declaraciones de ese indagado, de ese imputado en la terminología que maneja el código, entonces eso dificulta un poco la tarea. Este punto muy fuerte a destacar, el muy correcto relacionamiento, un relacionamiento muy cordial que existe entre la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, lo cual repercute también en el buen relacionamiento que existe entre todos los operadores, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. También relacionado con la defensa pública, como un anuncio, se aprobó el 3 de mayo, es decir, hace muy poquito, es una semana, la acordada 7972, que es de capacitación obligatoria para los defensores públicos y procuradores. Se trata de replicar la buena experiencia que ha tenido el Poder Judicial en la capacitación obligatoria de los magistrados. ¿Por qué? Porque no solamente es un derecho de los defensores públicos, sino que también es un deber, ¿sí? Como decía el maestro Couture en el primero de sus mandamientos, estudia. El derecho cambia constantemente, si no sigue sus pasos, cada día serás menos abogado. Y si bien es cierto, como señaló la señora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, el señor Fiscal de Corte, que todavía es muy pronto como para hacer un balance serio, concienzudo de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, profesionales que han estudiado mucho el tema hablan de 2, 5 años, 10 años se puede hablar, pero como servidores públicos nosotros valoramos mucho estas instancias porque como tales tenemos que rendir cuentas de todo lo que estamos haciendo, tenemos que rendir cuenta a la sociedad, entonces estas son instancias muy buenas como para poder ver lo que se ha hecho bien, lo que se está haciendo mal y cómo tiene que mejorarse. Y para terminar esto en el bien entendido de que, como ya lo dijo Albert Einstein, si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces por eso estas instancias nos sirven para evaluarnos y para poder seguir mejorando. Muchas gracias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Patricia Marquisá, directora del área del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación. La dejamos a la doctora. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la invitación, especialmente a Santiago y a la Universidad de Montevideo que nos recibe en su casa en este espacio que realmente me parece trascendental y en lo cual me siento muy complacida de estar, porque de alguna manera es lo que yo pensaba cuando me acercaba a esta instancia, decía, bueno, en realidad todo aquello que hemos pensado durante tanto tiempo hoy son logros que se están concretando. Entonces, en primer lugar, esa primera reflexión. En cuanto a la idea de hacer un análisis, creo que también me preguntaba qué tipo de análisis podemos hacer en estos escasos y tan poquitos meses de entrada en vigencia de esta nueva reforma. Y digo porque son apenas 6 meses y uno tiene que pensar, me parece, es situarse y contextualizar esta situación, es decir, bueno, ¿dónde estábamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos hoy parados? ¿Y cuál es nuestro objetivo final? Y entonces también ahí recordé una instancia que tuvimos en la Asociación de Magistrados Judiciales con el profesor Binder, que creo que, si mal no recuerdo, fue por el 6 de noviembre, fue unos primeros días, y él hizo 2 reflexiones que yo las quiero reiterar, y son las que me acompañan siempre cada vez que a veces uno decae a veces en esta situación de que porque sabe que hay mucha cosa por hacer. Y él dijo 2 cosas. Primero, bueno, si estamos a 6 días y el barco no se hundió, es que este barco sigue para adelante. Yo creo que ya estamos a 6 meses y vemos que el barco tiene un rumbo cierto hacia dónde ir. Eso es muy importante. Y lo otro, con relación a la institución a la que pertenezco, él hizo otra reflexión muy fuerte. Y él dijo, bueno, para todos los operadores jurídicos esto es un cambio de 180 grados. Ahora, para los fiscales, creo que habló de un triple salto mortal, y no sé si llegó a decir al vacío, pero yo creo que es como algo así. Entonces es la institución que ha tenido que, yo digo que esto es un sismo que pasó por nuestra institución. Entonces creo que
unos minutos, aunque sea, señalar es que de dónde estábamos parados, porque si no se hace muy difícil y a veces caemos en algunas cosas muy concretas que hay que hacerlas y hay que evaluarlas, pero también tenemos que hacer esa referencia histórica y esa perspectiva que tenemos, ese horizonte que está mucho más lejos de lo que nosotros creemos a veces. Entonces, en ese sentido, dos titulares. En primer lugar, llegamos al 1 de noviembre y ya no voy a hablar acá de lo que ha sido todo el trabajo legislativo, normativo, del cual me consta que hemos trabajado con algunos compañeros mucho en esto, y nuestra institución lo ha hecho, y que llegamos el 25 de octubre de 2017 con la sanción, y hoy hablamos de la audiencia de control de la acusación, y recuerdo que fue una lucha, abrazo partido, que se terminó sancionando el 25 de octubre, 6 días antes de que entrara en vigencia. Claro, no pudimos absorber todo y hoy vemos un montón de situaciones que de pronto queríamos ajustar. Pero para llegar a eso también la Fiscalía tuvo que pensar y repensarse de cómo iba a llegar o cómo iba a pararse a partir del 1 de noviembre. Y nuestra institución tenía que cambiar muchas cosas. Una, su ubicación institucional. No es menor, pero igual conviene recordarla. Éramos una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. Hoy somos un servicio descentralizado con, digamos, la mayor autonomía posible sin modificar nuestra Constitución. Es decir, eso fue un hito y fue un proceso legislativo importante. Pero eso tampoco nos alcanzaba. La ley orgánica de la Fiscalía, una ley orgánica vetusta del año 82, había que cambiarla y toda, y pensar en una ley moderna que nos permitiera asumir las funciones y los requerimientos de este nuevo código. O sea, con esa ley nosotros no podíamos hacer nada. Entonces también tuvimos todo ese proceso de trabajo a la interna, complejo, de la Fiscalía y también a nivel parlamentario. Pero de ahí señalar solo dos cosas porque sería muy largo entrar en esa evaluación. Pero dos cuestiones importantes de esa ley es lo que nos permite hoy seguir trabajando en este proceso e ir haciendo ajustes necesarios, yo diría, constantemente. ¿Por qué? Porque uno de los principios que nosotros recogimos en esa ley es el principio de flexibilidad y dinamismo. Es un principio vital para este proceso. Si nosotros no tenemos la capacidad de ver, analizar, monitorear y cambiar cada vez y todas las veces que sean necesarias, no vamos a poder seguir adelante. Y eso empezamos el 1 de noviembre con un sistema y ya lo hemos ido revisando y cambiando. Y no nos preocupa eso. Porque si lo estamos cambiando para poder cumplir de mejor manera nuestras funciones, tendremos que hacerlo todas las veces que sea necesario. Y por otro lado, una herramienta que se recoge en esa ley orgánica, que son las instrucciones generales. Y ustedes se acordarán todos de grandes discusiones a la interna de la Fiscalía, de que los fiscales trabajemos con instrucciones, con esas directrices, esas guías que se imparten desde, en este caso, un consejo honorario de las instrucciones generales, pero fue una lucha, digamos, de trabajo a la interna y también en el proceso legislativo. Y hoy contamos con una serie de instrucciones que van guiando el accionar, la unidad de acción que deben tener los fiscales al momento de trabajar. Así que esos dos hitos para nosotros son fundamentales y que son de aplicación hoy y seguirán siéndolo. Hoy la Fiscalía ya cuenta con 7 instrucciones, por ejemplo, en una instrucción sobre el tema de investigación, que se recogen todos los protocolos que hemos trabajado conjuntamente con la policía, se recogen en esa instrucción sobre un concepto que es nuevo y capaz que podemos conversar en un momento, pero la priorización, ¿qué es lo que vamos a atender primero y por qué? Hoy se decía por ahí, estamos en un nivel de denuncias que es muchísimo más de lo que esperábamos. Ahora, sí necesitamos más recursos, pero nunca vamos a llegar con los recursos necesarios si creemos que tenemos que atender todo eso que está ingresando. Hay que priorizar. ¿Y cuáles son los parámetros que tenemos para priorizar? Bueno, esos están en una instrucción. ¿Por qué priorizamos algunos delitos y de qué manera lo hacemos? Pero hay otras instrucciones, por ejemplo, una instrucción en materia de víctimas y testigos, que ahora me voy a referir a eso, pero eso ha sido, yo creo que el gran diferencial también que ha tenido la Fiscalía en estas nuevas funciones que tiene la Fiscalía, y ahí hay una instrucción clara de cómo trabajar en este aspecto. Sobre los acuerdos reparatorios, las vías alternativas y el proceso abreviado,
tenemos una instrucción. Creo que estamos cortos, porque hoy ya se están debatiendo otras cosas y estamos pensando en todo este tema de las penas. Bueno, alguna cosa más tendremos que ir analizando. Pero, por ejemplo, en estos días estamos por dictar 2 instrucciones. Una que tiene que ver con los delitos sexuales y todo lo que son bueno, los hechos que se producen basados en violencia doméstica y violencia basada en género, que algo decía Gustavo recién, también que tenemos algunas dificultades, ya hay algunos ruidos y queremos trabajar en esa instrucción. Y otra instrucción que para nosotros es absolutamente novedosa y era impensable en otro momento, sobre testigos protegidos, con los cuales ya nosotros hemos trabajado y hemos dado un paso gigante. Así que eso me parece que resaltar como un hecho fundamental. Pero esta ley orgánica, yo decía también, movió todos los cimientos de la Fiscalía en lo que tiene que ver con la estructura de la Fiscalía. La estructura que teníamos era una estructura que no podía o no daba posibilidades de trabajar en este sistema. Entonces ahí nosotros trabajamos con un aspecto que tiene que ver más con la gestión de la Fiscalía y otro con la parte más misional. Y en ambos lados hubo modificaciones grandes. Por ejemplo, de pasar a tener una dirección de un sistema penal acusatorio es algo que surge a partir del 1 de noviembre. Y que esta misma dirección tenga un departamento que se llama, y algunos ya pronto lo conocen, el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación. Bueno, ese es un cambio grande para la Fiscalía. Si nosotros decimos... Bueno, pero a ver, 2 minutos. Bueno, voy a dar titulares. Creo que me podía dar algún minutito más con todo el cambio que tenía la Fiscalía, la doctora. ¿Qué me das a cambio? ¿Qué acordamos? Bueno, está muy bien. Voy a ver la instrucción. Voy a ver, sí. Bueno, en este departamento que hablamos de depuración, de priorización y asignación, lo que me importa es que si nosotros decimos que hoy ingresa el 100% de las denuncias, y esto es lo que hace a la transparencia de este sistema, eso que antes no lo teníamos, ingresan a la Fiscalía, bueno, la Fiscalía tiene que buscar un mecanismo, primero, para poder depurar y depurar bien y priorizar, que al fiscal le llegue qué es lo que puede y tiene posibilidades de éxito en una investigación. Entonces, ese cuerpo, que es nuevo, que está trabajando, que empezamos con dificultades y que las tenemos aún hoy, bueno, lo tenemos que fortalecer aún más para que ese trabajo, ese primer filtro en la Fiscalía sea importante. La unidad de víctimas y testigos yo creo que ha sido un gran diferencial en nuestro sistema. Tenemos es chica, pero es una unidad fuerte, acá veo una representante porque está integrado por asistentes sociales, que es su dirección, psicólogos, hay una abogada, y nosotros para este año tenemos previsto la incorporación de un número importante de técnicos que van a estar diseminados en todo el país. Hoy es una organización que está, una unidad centralizada, pero digo que es una de las nuevas funciones que se le ha impuesto a la Fiscalía, o sea, atender y proteger víctimas y testigos. Y la Fiscalía está trabajando en lo que son las respuestas a veces inmediatas y de corto plazo, en lo que es la planificación y el seguimiento de una víctima y un denunciante a lo largo del transcurso de las distintas audiencias que puede transitar en un proceso penal. Y yo les digo que en los primeros meses, noviembre y diciembre, trabajamos alrededor, se estuvieron asistiendo cerca de 300 víctimas. Ya entre enero y abril, alrededor de 500. Pero, por ejemplo, en delitos sencillos y no tan sencillos. Hemos tenido, y ustedes lo saben, acá hemos tenido dificultades grandes en algunos barrios de Montevideo, concretamente en Casaballe, y hemos tenido un número importante de víctimas y testigos en calidad de protegidos. Y la unidad ha sido fundamental en el trabajo junto con los fiscales. Pero que también cuesta mucho, porque el fiscal está acostumbrado a trabajar solo. Y a ver, el asistente social, el psicólogo, ¿me acompaña o no me acompaña? ¿Es importante, lo necesito para una primera entrevista con las víctimas? Y bueno, hay algunos que rápidamente se han habituado a ese trabajo. Hay otros que demoran un poquito más. Pero lo cierto es que es una unidad que está trabajando y está trabajando con objetivos muy importantes. La tecnología, algo señalaba Gustavo, con relación a lo que es la interoperabilidad. Nosotros que hace unos años teníamos
PC, algunos las llevábamos de nuestros domicilios porque era la que nos sobraba en la casa. Hoy los fiscales no solamente tienen cada uno su PC, sino su tablet para poder ir hasta el lugar del hecho, para estar en la audiencia o para estar en el lugar del trabajo y poder desde ahí tener un montón de información. La Fiscalía apostó fuerte y duro a la tecnología. Es cierto que hemos tenido dificultades importantes al inicio de este proceso, que creo que las hemos estado zanjando en la medida que va pasando el tiempo. Pero queremos que la tecnología no solo es importante para el trabajo fiscal, sino para lo que se hacía referencia recién. Nosotros tenemos que brindarle a la defensa el registro de nuestras investigaciones. Y esas investigaciones están registradas en nuestro sistema que es el CIPAO. Yo creo que acá nosotros, y se mencionaba de repente algunas dificultades en cuanto a la entrega de información, creo que lo que sí está claro es que la información está. Y me parece que en lo que no hemos tenido dificultades ha sido en brindar la información, porque creo que es algo que está incorporado en el ADN de los fiscales. Es decir, no tenemos que retasear la información se brinda a la defensa, y si algo estamos y nos hemos visto en los primeros días que hemos quedado muy satisfechos, es ver en los pasillos de la Fiscalía a los defensores en una sala de toma de declaraciones, poder entrevistarse en forma privada con su cliente. Así que eso ha sido también algo muy importante. Bueno, instalaciones edilicias no voy a decir nada, organización... ¿Perdón? Lo dejamos para el debate. Dejamos para el debate. Solamente hacer un renglón nomás. Esperando el principio de igualdad, doctor. Bueno, ¿puede una frase? ¿Una frase? ¿Una frase sola? Trabajo con la policía porque también creo que de repente esto puede dar para el debate. Hemos tenido, si bien hemos trabajado mucho en la previa, algunas dificultades se han presentado en el camino. La Fiscalía ha resuelto modificar algunos de sus sistemas y en cuanto a algunas resoluciones ya se han planteado y el Ministerio del Interior las conoce, pero también lo que queremos dejar claro es que si hay algunas cuestiones de las normas que hay que modificar, la Fiscalía está afín a trabajar en esa modificación o buscarle la vuelta en cuanto a cómo hacerlo. Pero lo que nos queda claro y lo que no podemos transmitir es que la policía tiene las manos atadas para trabajar. Eso no es así, el código no lo establece en esos términos, y lo que tendremos capaz que es trabajar más, capacitar más, conjuntamente Fiscalía y Policía. Bueno, dejo por acá. Bueno, a continuación le damos la palabra a la doctora Verónica Acuña, directora nacional de la Defensa Pública. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerles mucho la presencia, más aún de aquellos que han venido desde el interior a acompañarnos. Agradecer especialmente a la Universidad de Montevideo, en la persona del profesor Santiago Pereira, que nos hizo llegar esta invitación, y muy especialmente a la profesora Landeira, que nos acompaña en este panel, pero no por su mero acompañamiento en este panel, sino por el acompañamiento que nos ha hecho en todo lo que ha sido este proceso de implementación, por supuesto, como ustedes ya lo conocen, con su gran rigor científico. Así que, muchas gracias, Raquel. También aprovecho la oportunidad para agradecerle a la Universidad de Montevideo, que periódicamente me envía todas las publicaciones que realiza, y es realmente un lindo aporte para la defensa pública. Entre ellas, esta última publicación que con mucho gusto he leído en los últimos días, así que felicitaciones también para todos mis amigos autores de los artículos. ¿Qué decirles de la defensa pública? Estamos convocados aquí para hablar de los desafíos y del balance. ¿Qué más desafiante que ser defensor público? ¿Y qué más desafiante que ser defensor público en materia penal? El papel de la defensa pública ha estado siempre presente. La defensa estuvo presente en la comisión que se conformó para la reforma de este nuevo proceso penal, y estuvo presente desde hace un par de años en lo que fue la tímida primera comisión que se conformó en el ámbito del Poder Judicial para el estudio de esa normativa recientemente aprobada,
que después, lógicamente, se fue ampliando hasta llegar a la conformación del grupo coordinador. Está aquí la doctora Gatti presente, que con mucho entusiasmo lideró esa tarea. Estuvo presente también en la comisión interinstitucional hasta el momento mismo en que comenzó verdaderamente la entrada en vigencia del Código, que fue el 1 de noviembre del año pasado. Y decimos hasta que finalmente comenzó, porque de todas las visitas que hicimos a los países vecinos que ya tenían funcionando este nuevo sistema adversarial, nos decían una y otra vez, por más que trabajen, hagan, estudien y planifiquen, la verdadera implementación comienza el día 1. Y así fue. Créanme que así fue, porque ahí fue que tuvimos que arrancar con la contingencia. La contingencia era tema de todos los días. Entonces, vale la pena hacer un poco de mención en cómo nos preparamos para que ustedes puedan ver cuáles son los desafíos que nos esperan. ¿Cómo se preparó la defensa pública participando de estos grupos? Ustedes, muchos conocen la hoja de ruta que seguimos, conocida como Plan Director, que está en la página web del Poder Judicial, y encaramos nuestra tarea en base al análisis de 4 componentes. Analizamos qué íbamos a hacer desde el punto de vista procedimental, es decir, cuál era la normativa, si había que hacerle algún tipo de reforma a la normativa recientemente aprobada, y cómo iba a ser específicamente la forma de trabajo de todos esos operadores del nuevo sistema. Luego analizamos en un siguiente componente los recursos humanos y fundamentalmente su capacitación. También tuvimos un componente dedicado a infraestructura, porque hubo que realizar reformas edilicias y mudanzas múltiples en todas las defensorías del país. Ni que hablar que en este mismo componente se realizó toda una tarea que fue paulatina, fue realizada hasta por los propios defensores y que tiene que ver con la implantación del sistema de gestión. Esto ha sido un avance muy importante para las defensorías, porque nos permite en tiempo real conocer qué es lo que está pasando en la Defensoría Penal de cada lugar del país, pero además, muy importante, nos permite llevar un registro y hacer una medición de nuestra actuación de todos los días. Felizmente se pudo lograr con la implantación del sistema de gestión a nivel nacional en todas las defensorías y arrancamos el 1 de noviembre con este sistema funcionando. Estamos ahora extendiéndolo a otras materias, pero en materia penal está funcionando muy bien. Lógicamente que esto debió ser acompasado por un relevamiento de todos los equipos informáticos que existían en las defensorías del país y su readaptación para este sistema de gestión, y también esto fue logrado en días antes a la entrada en vigencia de este nuevo código. Lo compatible y a tono con este nuevo sistema, por la sencilla razón que puede albergar los 2 nuevos servicios que está prestando la Defensoría Pública actualmente, que es la defensa de los imputados y la asistencia letrada de las víctimas. Así que los invitamos a conocer la nueva sede. Y el último componente sobre el que también trabajó la Defensoría fue el componente que tiene que ver con la comunicación, es decir, cómo hacíamos llegar este profundo cambio cultural a la ciudadanía, a los usuarios y también, ¿por qué no?, a nivel interno. Sobre todo esto se trabajó. Saben ustedes que debimos trabajar en todos estos componentes con los recursos mínimos e imprescindibles que nos fueron asignados. Así que en muchos casos adoptamos resoluciones y adoptamos y buscamos soluciones que a lo mejor no eran las que deseábamos o las que aspiramos, pero que sí eran las posibles y que nos permitió enfrentar la entrada en vigencia del Código el 1 de noviembre. Conjuntamente con esto, hubo que realizar otras acciones que corrieron por cuenta de la Suprema Corte de Justicia también. Me voy a referir
básicamente a lo que tiene que ver con la aprobación de la acordada 7918, que es la que establece las competencias que tiene la Dirección Nacional de Defensorías Públicas y que aclara el lugar institucional que ocupa esta Dirección Nacional, dependiente en forma directa de la Suprema Corte de Justicia a través de su nexo, que es aquí el doctor Gustavo Di Castro en su calidad de secretario letrado. Esto significó un gran avance que debe ser tenido en cuenta al lado de otro proceso, que es la participación del Poder Judicial en una comisión que trabaja en la órbita de la Oficina de Servicio Civil, cuyo objetivo es el estudio de cuál sería el mejor lugar institucional para la defensa pública de nuestro país. Recientemente, Patricia Marquisá se refería a la independencia que había adquirido la Fiscalía General de la Nación, que había dejado de ser una unidad ejecutora para pasar a ser un servicio descentralizado. Bueno, también este tema ha sido motivo de preocupación de la Suprema Corte de Justicia. Estamos teniendo una participación activa en esa comisión y traigo a colación este tema especialmente porque del trabajo que hace el académico en este libro, Santiago Martínez, comienza diciendo el primer punto que marca cuando habla de los retos y desafíos de las defensas públicas, dice: para un sistema adversarial, acusatorio, como el que se pretende implementar en el Uruguay, lo mejor sería una defensa pública independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Entonces, me gusta aclarar estos puntos porque sí, estamos en un momento de transición, en un momento en el que estamos avanzando y en un momento en que el Poder Judicial también está teniendo una posición muy activa a través de la Comisión. Parece que por estos momentos la opinión mayoritaria en la Comisión es intentar lograr e intentar profundizar lo más posible el proceso de desconcentración que ha comenzado con esta acordada 7918 aprobado por la Suprema Corte de Justicia. Bien, llegamos al 1 de noviembre. ¿Qué pasó? Se espera que hagamos un balance. Nosotros podemos hacer un balance en este momento de cómo arrancamos. Y arrancamos bien. Felizmente hemos arrancado bien. Se percibe dentro del equipo de defensores una gran empatía con el sistema adversarial. Hoy a la mañana veíamos cómo el señor fiscal de corte decía que los defensores habían invadido la Fiscalía General de la Nación. Bueno, yo les cuento, sí, la invadieron. Hicimos un invento que tiene que ver con la conformación de un equipo de defensores coordinadores asistidos de un grupo operativo de apoyo, y esto es porque teníamos escasos recursos humanos. Fue un invento que tuvimos que hacer y que funcionó fenomenal. Fenomenal funcionó. Y también debería decirles que en el interior de la República no solo invadieron la Fiscalía, también han invadido las seccionales policiales. Entonces, ¿cómo no va a estar contenta la Defensoría si se imaginan que basta solamente con decir esto? Han invadido la Fiscalía e invadido las seccionales policiales, cuando esto sucedía con anterioridad. Así que basta esta mención. ¿Qué desafíos tenemos? Porque Raquel ya saben de su rigurosidad, yo ya hice referencia, así que no quiero violentarla en lo más mínimo. ¿Qué desafíos nos esperan? Bueno, miren, en el tema recursos humanos, necesitamos más recursos humanos por la siguiente razón, no solo por estos equipos que tenemos agotados, que invadieron pero que están agotados, sino además por nuestra asistencia letrada a las víctimas. La doctora Marquisá hace referencia a la unidad de víctimas. Estamos trabajando muy bien con la unidad de víctimas de Fiscalía. Se acaba de conformar un gabinete que pretende llegar a un sistema nacional de atención a las víctimas, donde el Poder Judicial también está muy activo. Pero eso sí, miren lo que hemos tenido que hacer por la falta de recursos. En Montevideo pudimos lograr la especialización en asistencia letrada de víctimas a través de 3 defensores públicos. Pero en el interior, y a los solos efectos de salvaguardar las garantías de todos, la Suprema Corte ha decidido que jamás nunca un defensor de imputados va a poder prestar asistencia letrada a las víctimas.
Como no contamos con los defensores suficientes, pues la asistencia letrada de las víctimas ha recaído en los defensores de otras materias, sea civil, sea familia, pero jamás el defensor que defiende imputados. Entonces necesitamos caminar por ese camino, necesitamos profundizar este tema de la asistencia letrada en las víctimas y especializar. De la mano de mayores recursos, por favor, capacitación. La Suprema Corte ha dado la gran línea actualmente con la aprobación de la acordada que tiene que ver con el sistema de formación continua para defensores públicos que comprende toda una parte teórica y trabajo en talleres y por supuesto que dentro del elenco de cursos que los defensores necesitan es litigación. Nosotros hemos trabajado junto al CEJA y con otros académicos de gran trayectoria, básicamente en lo que nos iba a implicar el trabajo de la primera hora, trabajar la audiencia de formalización, trabajar el texto del propio código recientemente aprobado, pero necesitamos más aprendizaje sobre la audiencia de control de acusación, sobre el juicio oral y los defensores están ávidos de recibirla. Luego, en lo procedimental, comentarles, es temprano para hablar de reformas legislativas para nosotros, las que hemos podido escuchar que andan por ahí de los últimos tiempos, por supuesto que la defensa no va a apoyarlas en principio, pero contarles de que siendo algo muy prematuro, nosotros contamos con el trabajo que se está realizando actualmente por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es un trabajo de campo de investigación que se está realizando en todas las defensorías públicas para ver cómo está funcionando, qué evaluación se puede hacer de la defensa pública en el marco de este nuevo proceso penal. Por lo tanto, todo lo que implique cambios, o sea, desde lo normativo o desde la forma de funcionamiento, sería conveniente esperar a las resultancias o al avance de esta investigación que nos va a aportar datos, como decían hoy, datos duros, mejores datos para poder hacer los cambios. En cuanto a la infraestructura, creo que vamos bien, que ya hemos hecho lo que podíamos hacer, algunas cuestiones menores nomás, y sí me gustaría referirme en el tema comunicacional. En especial, cómo estamos comunicando las nuevas ventajas que tienen las víctimas en el proceso penal. Hoy decían que son pocas las víctimas que buscan asistencia letrada o que mayormente concurren a la unidad de víctimas, pero después que no desean participar del proceso. Lo que apreciamos es un gran desconocimiento de la ciudadanía y la ciudadanía sigue poniendo cabeza, mirada y oídos en lo que le pasa al imputado y no lo que le pasa a sí misma cuando está siendo víctima de un delito. Entonces creo que hay que cooperar con esa comunicación, informar para que el servicio se pueda desarrollar. Para culminar con estas breves palabras, me gustaría expresarles algo que he venido sintiendo en los últimos tiempos y es lo siguiente, y que además lo he podido corroborar. No hay buena ley, mejor ley, excelente ley, no hay mejor implementación que se planifique, que vaya a tener éxito sin un grupo humano atrás que la lleve adelante. Y tengo el orgullo de decir que los defensores públicos han actuado de una manera absolutamente formidable. Debo decirles que básicamente han trabajado en equipo. Y no solo en equipo entre sí, sino en equipo en el trabajo diario con el resto de las organizaciones. Así que en esta instancia, ya que están muchos de ustedes presentes, agradecerles en forma especial a la directora de la Defensoría Pública en lo Penal, la doctora Susana Rey, la directora de la Defensoría de Ejecución Penal, la doctora Clara Leite, a todos los encargados administrativos de las defensorías del interior del país y a la señora presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay y su secretaria, que también están aquí presentes, porque sin ustedes no habría sistema adversarial posible. Muchas gracias.
Bueno, le damos la palabra ahora al director de Formación Policial del Ministerio del Interior, comisario de León. Muchas gracias, profesor. Voy a evitar la presentación porque estuve en la mañana temprano, así que voy a optimizar el tiempo. Hoy en la mañana hablamos del cambio cultural. Eso en la institución que me encuentro es muy importante, es decir, cómo trabajamos desde la educación un cambio tan trascendental. Y bueno, nos pusimos metas, fases y estrategias para llevar adelante el proceso. Está bien la construcción de protocolos, está bien la normativa que tenemos, está bien los protocolos internos que podemos desarrollar, pero si nosotros no aterrizamos los conocimientos al funcionario en el primer nivel de atención, se hace muy difícil. Lo primero que hicimos fue cambiar el modelo educativo. La Policía Nacional tenía un modelo educativo dividido en dos, con un personal que se le denominaba subalterno y otro superior. Diseñamos una estructura de carrera única, donde la carrera es la misma, de manera de buscar la equivalencia de saberes en las distintas jerarquías que componen la Policía Nacional. Eso es fundamental para empezar a trabajar. Es decir, que no haya una distancia tan grande entre los conocimientos de la persona que tiene el primer nivel de respuesta con el que comanda. Es decir, es un proceso progresivo y tiene que haber equivalencia de saberes. Lo otro es la capacitación continua, buscar sinergias de capacitación continua para aquellas personas que están en el sistema y trasladarles los conocimientos sustantivos para poder desempeñarse en el servicio. Es decir, invertimos el sistema, análisis estratégico de la información criminal, la traemos a la academia y de ahí construimos estructuras dinámicas, modulares, que permitan matriz de competencias. Se estudia esto, se entrena in situ para que puedan dar las características que nosotros queremos. Otra de las cosas que creamos, a la luz del... Aquí se puede ver el trayecto de carrera, que es el mismo, desde la escala básica, que es el grado de agente, hasta llegar a general, cómo hay una movilidad y hay una navegabilidad entre las jerarquías. El proyecto de carrera, una carrera teórica práctica con matriz de competencias, y una fuerte apuesta a la práctica en servicio. Es decir, si nosotros tenemos estos conocimientos que nos da el nuevo código y si no lo aplicamos en la práctica, va a ser muy difícil que el funcionario lo internalice. Es decir, hoy en día concurren con los alumnos, tutores, profesores e instructores al servicio operativo a dar el acompañamiento y la tutoría para que pueda haber ese feedback con algún meeting semanal con los profesores para tratar de discutir en qué estamos fallando. Es decir, en cualquier proceso de formación y en cualquier proceso de implementación, las dificultades se presentan. Lo decía hoy de mañana, en una implementación de un nuevo código, las dificultades existen. Eso no lo podemos decir, pero sí tenemos que hacer una autocrítica de cómo mejorar nuestros procesos. En lo que tiene que ver al nuevo Código de Proceso Penal, nosotros dividimos en dos la estrategia educativa para comenzar, que es la fuerte apuesta a la formación curricular, como la vieron, en todos los componentes que tiene la policía, pero luego le propusimos a las autoridades ministeriales una estrategia de crear un grupo itinerante donde haya abogados policías con experiencia de trabajo en servicio operativo, con integrantes de policía científica, es decir, un componente ya más ampliado, pero que vaya al lugar de donde trabaja el policía. Fueron capacitados por la Fiscalía, fueron capacitados por CEJA desde el 2 de mayo también, esos equipos, y esos equipos se desplazan al lugar de servicio. Como director de educación y con el equipo pensamos que esa modalidad iba a dar más resultado de ir hacia el lugar de trabajo del policía, explicarle, y bueno, se creó la plataforma de medios
donde los policías realizan preguntas frecuentes a este equipo, hay un feedback, creamos un grupo de seguimiento de apoyo donde hay una guardia de 24 horas a disposición de la policía y también de la Fiscalía para hacer ese nexo, esa coordinación. Entonces entendemos que las estructuras dinámicas, ya no de aula como conocemos, también dan resultados. Ir y llevar el conocimiento, eso es muy motivante para el funcionario también. Aquí se puede ver cómo estamos trabajando en sistemas de información, son alumnos en la práctica, en servicio, y aquí pueden ver la plataforma de medios donde están todas las órdenes, los registros, es decir, nosotros tenemos una plataforma donde encriptamos la trazabilidad, la escolaridad de cada alumno, a dónde va, con qué tutor fue, qué tarea desarrolla, qué eventos de materia de seguridad ciudadana tuvo en ese día, bueno, y eso está con su calificación, de manera de que esté a disposición de las autoridades, tanto de la Fiscalía, las autoridades ministeriales y también del Poder Judicial. Es decir, buscamos que con plataformas de medio se auditen sistemas en todos los servicios para que ellos puedan de alguna manera conocer e internalizar el manejo de los soportes informáticos y el equipamiento de que la academia tiene que tener los sistemas logísticos para concurrir y aprender los conocimientos. Aquí hay fotos de trabajo que hemos hecho con el nuevo código en el interior del país, en cualquier lugar, hacia ahí nos dirigimos. La capacitación que hemos hecho con Fiscalía y con CEJA ha sido de muy gran apoyo, también con el Poder Judicial, con jueces que nos han ayudado y también una fuerte apuesta a la Policía Científica para trabajar en estos procesos. Aquí está cómo todo el funcionariado tiene la plataforma de medios, la normativa para que puedan ingresar, para que puedan conocer. Algunas preguntas frecuentes que tuvimos al inicio, naturalmente. La ley de procedimiento policial queda derogada, nos preguntaban los policías, es decir, un feedback, buscar esa sinergia con el policía de base, y eso está documentado en la plataforma. Y videos tutoriales. Comenzamos a hacer videos tutoriales de escena de hecho y generar apoyos didácticos para la policía, protocolos internos, qué hacer, cómo hacer, a dónde ir, a quién llamar, para darle un acompañamiento en estos primeros meses, con flujogramas de trabajo. Hay tutorial de protocolos, confección de publicaciones académicas y tríptico informativo de modo de flujograma, que por ejemplo, aquí hay guías y protocolos que ellos puedan acceder. Y acá están los videos tutoriales que los mismos alumnos hacen, tutoriados con la Policía Científica. Ellos construyen el conocimiento, pero también les sirve con un lenguaje más directo al policía que está en el primer nivel de atención. Aquí está la guía donde dice qué ocurre, cómo ocurre, la cadena de custodia fuertemente, cómo tenemos el primer policía que llega al lugar, conocimientos sustantivos básicos para el policía. Pero, ¿qué nos queda rápidamente para el personal superior? Creamos una modalidad de procesos de investigación. Todos aquellos oficiales de policía que egresan de la academia y obtienen su título de grado, para pasar al grado inmediato superior, tienen que hacer trabajos de investigación y extensión. Ahí ven los cadetes haciendo extensión. Trabajos, se le pone un tema general en materia de seguridad ciudadana y se tiene que investigar, con una fuerte incorporación de metodología de la investigación científica para prepararlo, no solamente en armar documentos que sirvan para construir en un futuro o trabajar con redacción de documentos de primer nivel, sino también con fuerte apuesta a la oralidad. En materia de infraestructura creamos una sala para trabajar juicios orales y públicos que está a disposición de las autoridades acá, donde hay un escenario donde se graba, donde se puede ver la oralidad, donde se puede discutir casos y puede haber un feedback entre docentes y alumnos, que es muy bueno para ver las dificultades que tenemos en la implementación. Y por último, a partir de este año se crea en la Dirección Nacional de Educación Policial la especialidad de investigación criminal para fortalecer ya procesos de investigación a primer nivel. Este plan de estudio ha sido avalado y acreditado por la red Iberpol. La Dirección de Educación integra la red Iberpol, la Escuela Iberpol,
donde se pudo de ahí construir un modelo metodológico de investigación criminal, y nuestros primeros oficiales de policía de jerarquía van a empezar este año a cursar una especialidad de investigación criminal de 1.200 horas que tiene como finalidad potenciar a aquellos oficiales que trabajan en el ámbito de la investigación, dotarlo de conocimientos específicos, metodológicos, sistemáticos de primer nivel en todas las gamas de lo que tiene que ver la investigación criminal, es decir, fuerte apuesta a delitos financieros, delitos que tienen que ver contra el lavado de activos, delitos que tienen que ver con la informática, es decir, fuerte apuesta a cómo investigar, a constituirse en un oficial de caso y terminando con un trabajo de tesis que tienen que defenderlo. Ahí me quedo por aquí. Las dificultades, naturalmente, vuelvo a reiterar, se dan. Alguien por ahí dice se hace camino al andar. Lo importante es que la voluntad, y como miembro de la Policía Nacional y como policía, tengan la plena seguridad que estamos haciendo y dando todo lo mejor de nosotros para construir de alguna manera, que lo que debemos hacer es construir confianza y ser más profesionales cada día. La muestra de ser más profesionales es actuando con, de alguna manera, con procesos de formación y capacitación continuos que le permita a la policía generar profesionales de primer nivel para que como auxiliares se tengan la plena confianza de tener gente con los conocimientos sustantivos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los integrantes del panel. Vamos a abrir un espacio para preguntas que quieran hacerle al público, a cualquiera de los integrantes del panel. O quizás alguno de los integrantes del panel que fueron cortados abruptamente por el rigor que me atribuyen. No sé por qué me lo atribuyen, porque es culpa de Santiago que me dice vos marcalos. Entonces, alguno que quiera ampliar en algo de lo que ha planteado. Doctora Marquisá, que quiere ampliar algo. ¿Cuánto tiempo tengo? Es un proceso, es un abreviado, Es decir, ¿piensan de alguna manera coordinación, policía, con Ministerio del Interior, con Fiscalía, en estas reformas eventuales que se van a proponer? ¿Qué incidencia van a tener en la tarea? Bueno, contesto. La relación o la coordinación con la Fiscalía, con el Poder Judicial, ha sido siempre excelente. Nosotros hemos trabajado con la doctora Marquisá, personalmente he trabajado con la doctora Marquisá en la implementación, en lo que tiene que ver con la fase educativa y con la creación del equipo itinerante que decía anteriormente. La Policía Nacional ha trabajado conjuntamente con la Fiscalía en la construcción de protocolos, donde fiscales se sientan con policías a, de alguna manera, diagramar, y no conocemos otra forma de trabajar en conjunto. Es decir, aquí no hay otra forma que salir adelante juntos. Lo dije hoy al final de la locución en la primera hora. Trabajar juntos es la clave del éxito. Trabajar unidos y cada uno con naturalmente, con su profesionalismo que tiene que tener cada uno, pero no conocemos otra forma desde la Policía Nacional y de la Fiscalía también, porque lo hemos hecho. O sea que seguiremos construyendo mejoras. Acá habría, por lo menos se podría mencionar dos cosas. Por un lado, el tema de algunos aspectos que se señalan del código, digamos lo normativo, en cuanto hasta qué puede hacer la policía sin autorización fiscal. Yo tengo que decir también que hace 15 días estuvieron unos fiscales chilenos y yo le pregunté concretamente sobre este tema. Y además nuestro código recoge, diría, creo que hasta punto y coma del código chileno, en cuanto a esas posibilidades de la policía, de actuación de la policía sin orden fiscal. Y que estas mismas cuestiones que nos pasan ahora les pasaron a ellos y que todavía en algunas cuestiones siguen pasando. Por tanto,
Yo diría, por un lado, nosotros podríamos ver si alguna cuestión tiene que ver con lo normativo, en algún artículo que pueda estar no claro, se puede hacer algún ajuste, pero también de repente los ajustes pueden venir desde otro ámbito. Entonces, hay posibilidades en el Código, que hay posibilidades para la Fiscalía también de generar otras instancias u otras formas de que llegue esa comunicación a la policía de manera más sencilla y que se entienda, bueno, hasta dónde o qué es lo que puede hacer la policía. En ese sentido, por ejemplo, creo que el fiscal lo mencionaba, hay una resolución de hace 2 días y que quiero marcar lo que decía recién Henry, cómo trabajamos en conjunto. Es una resolución que ya fue dictada por el fiscal, pero va a entrar en vigencia a partir del 21 de mayo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la policía pueda leer bien esa resolución, se pueda bajar esa resolución a todo policía operacional y que entonces tengamos la posibilidad de que cuando entre en vigencia estemos ambos operadores sabiendo de qué estamos hablando. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la asignación de las denuncias, que muchas veces ha pasado que el ciudadano dice, bueno, pero qué cosa, yo presenté una denuncia en tal fecha y no tengo un fiscal asignado. Nosotros quisimos absorber al principio todo desde nuestro departamento de depuración y tratar de asignar rápidamente, pero bueno, es lo que decíamos hoy, tenemos un 60% más de denuncia. Entonces, ese sistema ya hubo que cambiarlo. Y esta resolución lo que permite es que, bueno, que ya haya un fiscal preasignado desde el momento que se presenta la denuncia o el hecho haya ocurrido. Entonces, esa normativa, que es una resolución de Fiscalía, ya fue transmitida al Ministerio del Interior y se va a trabajar el Ministerio del Interior para que de acá al 21 estemos ambas instituciones sabiendo qué es lo que vamos a aplicar. Estas son las cosas que nos enseña también este sistema de implementación. A veces uno va implementando y entonces el otro tiene que incorporar lo que uno implementó. Mucho más sencillo es sentarnos, armarlo, dialogarlo y bueno, y poder capacitar de manera conjunta. Así que esa es una de las ideas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Jaime. Palabras de cierre entonces para el doctor Jaime Arellano, lo dejamos por aquí. Voy a hacerlo por acá. Por ahí. Aló. Muchas gracias, Raquel, por haber encabezado este panel. Quiero agradecer simplemente en la persona de Santiago Pereira, Leonel González y Gonzalo Rúa, que han sido los coordinadores de esta publicación, y a todas las autoras y autores acá presentes, a nuestra integrante del Consejo de CEJA, Margarita Degedus, que nos ha acompañado toda esta jornada, y por supuesto a la señora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que al igual que el fiscal nacional que se retiró, fiscal general que se retiró hace un rato atrás, han estado acompañando. Y por supuesto a la Universidad de Montevideo, que ha sido también fundamental junto con nuestra institución hermana, el INESIP, de que esto ocurriera. Así que agradecer a los que han permanecido hasta el final en este debate, invitarlas e invitarlos a los ex alumnos y exalumnas que vemos por ahí también presentes de distintos procesos de formación, a seguir este debate, a seguir conversando y sobre todo lo que señalaban al final, a seguir coordinando acciones para que el sistema de justicia penal uruguayo avance de la forma de vida en cooperación, insisto, haciendo los triunfos colectivos, al igual que las dificultades y los errores que obviamente se van a cometer, y el compromiso de CEJA de seguir acompañando este proceso en todo lo que nos resulte posible. Así que, bueno, un agradecimiento especial a todos y a todas por estar acá. Un gusto habernos reencontrado con muchas caras amigas de los procesos de formación anterior. Hasta pronto. Buenas tardes.